Muy buenos días, estamos aquí en FC Laboratorios para celebrar el Día Mundial de la Disfagia, que es cada 12 de diciembre. Eso lo hacemos con el fin de hacer una concientización sobre lo que es el trabajo del fonoaudiólogo y el resto del equipo que está involucrado en la atención, diagnóstico, tratamiento, prevención y seguimiento de la disfagia. Nosotros somos SLAD, Sociedad Latinoamericana de Disfagia. ¿Y quiénes somos? Somos todos estos países que están aquí representados. ¿Y quiénes somos nosotros en Venezuela? Somos la Sociedad Venezolana de Disfagia y Motricidad Orofacial, quienes vamos a dar esta cápsula de salud para la concientización general para el público. Vamos a ver quiénes somos. Como dije anteriormente, somos la Sociedad Venezolana de Disfagia y Motricidad Orofacial. Y yo soy Anaí Seárraga, fonoaudiólogo, presidente de la sociedad. Estos son mi email, anaisearragam2011@hotmail.com, y más adelante les voy a dejar mi contacto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Qué es la disfagia? Pero antes de entender qué es la disfagia, tenemos que entender qué es la deglución. La deglución no es más que un proceso donde nosotros llevamos a cabo el bolo alimentario, es decir, transportamos el bolo alimentario desde la cavidad oral por toda la boca como tal, pasa por la faringe, luego que pasa por la faringe va hacia el esófago. En ese proceso de la deglución nosotros tenemos varios elementos importantes. Uno, que es la masticación, que es la gustación, que es la humectación, que es la compactación. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con eso? Nosotros preparamos el bolo para que pueda ser deglutido. Deglutido significa que pase justamente por la parte esofágica y que no se nos vaya para la vía aérea. Y luego que pasa la fase faríngea, pasa al esófago y luego a la cámara gástrica. Eso es deglución. Ese proceso tarda más o menos unos 9 a 10 segundos. Y lo que nosotros estamos promoviendo es la salud de la deglución, desde el neonato, que puede ser prematuro, hasta la edad más vieja, que sería la senectud, 99, 100 años. Hablamos de predisfagia en algunos de los pacientes que están en otra etapa, es decir, que ya tienen presbicia, tienen presbifonía, tienen presbiacusia y también tienen presbifagia, es decir, que el proceso de la deglución está un poquito deteriorado. Hablamos también de disfagia como tal, que puede ser oral, faríngea o esofágica, como vimos, que tiene que ver con las fases de la deglución. ¿Qué más tenemos como definición de disfagia? Que en la fase oral podemos tener algunas características especiales como esta que vamos a ver aquí, y es que el bolo alimentario o se va hacia adelante y se queda, bien sea en la boca o cae, uno pierde el alimento o no termina de transferirse o ser pasado hacia la vía esofágica. También tenemos en la fase oral una incoordinación sensomotora. ¿Por qué sensomotora? Porque es que resulta que hay muchos cables que realmente se llaman nervios craneanos, que son los encargados de hacer todo el proceso de la deglución. Esos cables son denominados número 5, 7, 9, 11, 12 y todos están involucradísimos en este proceso tanto perceptivo como motor. ¿Y qué significaría que tengo una incoordinación? Que no sé si es que tengo que pasar el alimento para adelante o es que lo tengo que pasar para atrás y de repente, ups, se me va y no me he dado cuenta. Eso también es una alteración, es una fase faríngea alterada y lo consideramos un grado de disfagia. ¿Qué otra cosa pudiera estar pasando en el proceso de la disfagia? Que la comida no logra ser pasada del todo hacia el esófago. ¿Y cómo sería eso? Es que nosotros no logramos
pasar todo el contenido, sino que se queda aquí, exactamente en el velo del paladar. Eso ocurre porque hay alguna alteración motora o funcional que impide ese cierre correcto. También eso es disfagia de fase oral. Tenemos la disfagia de fase faríngea, que sería, por ejemplo, residuos en valécula. Esto es lo que nosotros llamamos valécula. Entonces, pasamos el bolo alimentario, pero no es suficiente para el desalojo de esta área bien importante, que es el área valecular, que nosotros consideramos 3 degluciones normal. La primera debería ser completa, la segunda, bueno, en el peor de los casos, ya 3 lo consideramos anormal. ¿Qué otro aspecto tendríamos a considerar en la disfagia faríngea? Sería el hecho de la penetración. ¿Penetración qué llamamos nosotros penetración? Penetración al vestíbulo laríngeo, es decir, que entra ya a la laringe, es decir, se nos va por el camino viejo. Entonces, entra la comida, pero yo logro aquí deglutir y se me va, pero hago la tos defensiva. Cuando hago la tos defensiva es súper importante porque se supone que estoy en un proceso de defensa, pero cuando no lo logro, ahí se me va acumulando y ahí es cuando hago las neumonías. Aspiración y tos defensiva es una disfagia faríngea. ¿Y qué significa eso? Que no solamente que entra, sino que la tos defensiva es mucho más potente. Es decir, antes solamente tocaba las cuerdas vocales, pero ahora es capaz de bajar y quedar marcada esta parte, es decir, ya la tráquea. Eso también es una disfagia faríngea. Y hay una que es muy grave, que es la aspiración simétrica, donde todos dicen, es que él come muy bien. Y uno dice, sí come muy bien, pero se le baja la saturación, pero le aumenta la frecuencia cardíaca, pero no sabemos qué le está pasando. ¿Y qué será lo que le está pasando? Sucede esto, que es, bueno, ahí tú lo vas a quitar, vamos de nuevo. Sucede esto, que es que entra en la vía aérea y nadie se da cuenta. Es decir, se me va por el camino viejo y yo ni siquiera me entero. Ese es el peor grado de disfagia a nivel de la faringe. ¿Qué pasaría en esos casos? Constantemente tendría una tos, y una tos que no se quita. Tendría un desconfort en el pecho, tendría la voz gorgoreante, que habla y parece que está hirviendo agua, carraspeo constante para aclarar la voz. Entonces, allí ya tenemos que intervenir bien de frente con todo lo que ocurriría allí. Las causas pueden ser múltiples, porque realmente la disfagia es un síntoma de muchas enfermedades que pueden ser de orden endocrinológico, que pueden ser neurológicas, por ejemplo un evento cerebrovascular, que pueden ser iatrogénicas. Bueno, tuvo una cirugía y se empastelaron las cosas y allí tuvimos algunos problemas. Puede ser también de tipo traumático, pueden ser oncológicas, es decir, la incapacidad para el tragado puede ser simplemente parte de la consecuencia de cualquiera de los sistemas que acometen al ser humano, que están presentes en el ser humano, pero que por alguna razón tuvieron un problema y en ese momento nosotros manifestamos una incapacidad para la deglución. También puede ser de orden esofágico, como dijimos anteriormente. Las consecuencias son muy importantes y eso allí es donde tenemos que llegar y hacer la concientización. Si yo tengo síntomas que me indiquen que yo tengo disfagia, yo ya puedo prever las consecuencias. Las consecuencias más importantes son pérdida de peso rápidamente y de una manera descompensada, deshidratación,
tos productiva, neumonías por aspiración, descompensación hidroelectrolítica de todo tipo, incapacidad para lo que es la relación social como tal. Me empiezo a alejar porque no quiero que me vean toser cada vez que estoy comiendo, no quiero que me vean que se está saliendo el alimento cada vez que estoy comiendo, no quiero compartir ese momento que es la vida social y siempre está relacionada con el acto alimentario, que es fundamental, es algo de vida. Entonces, las consecuencias pueden ser nefastas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a pensar, come, tú lo vas a lograr, tú lo puedes hacer. No, es que él está manipulando porque él lo que se fracturó fue la pierna y no entiendo por qué está ahora que no quiere comer. Pues sí, simplemente el equilibrio dinámico que tiene el ser humano, solo al romperlo puede generar esos descalabros, y ese descalabro puede ser simbolizado a través de la disfagia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer estudios especializados que nos indican si el paciente tiene o no tiene disfagia. ¿Quién lo hace? Lo hace el otorrino, básicamente el neumo, lo hacemos con cirugía, con medicina interna, en cirugía crítica. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo está la laringe, que no hay parálisis de cuerda vocal, que logra tragar más o menos la saliva, sin embargo tiene trozos de saliva que no logran ser deglutidos. Y vamos viendo a medida que le damos el alimento que es teñido, cómo el paciente va aspirando la saliva, que fue lo que nosotros vimos en los dibujitos. Cuanto más aspire el paciente, mayor es el riesgo para la neumonía. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, si no tenemos un examen objetivo, hacer cualquier tipo de alimentación, tú puedes, lo vamos a lograr sin ningún tipo de orientación especializada, es un error muy grave, porque seguro va a haber neumonía. Este paciente se le va por la vía aérea, se le queda acumulado en valécula, en todas las partes, queda todo teñido, por eso es que lo teñimos, para ver exactamente dónde se queda retenido el alimento. Y es tal especificidad de este examen, que es el examen de elección junto con la videofluoroscopia, para que nosotros podamos determinar cuál es el grado, el tipo y qué hacer. Le vamos a quitar toda la comida, le vamos a dar solamente consistencia néctar, miel, pudín, pastoso, solamente sólido. ¿Dónde está la disfagia? Está aquí solamente en la fase oral, está en la fase faríngea, está en la fase esofágica. Tiene reflujo, porque esa es otra de las cosas por las cuales uno pudiera hacer una disfagia por un reflujo prolongado que daña la motilidad esofágica. Estos son los dos exámenes de elección. ¿Quiénes lo hacen? Este lo hace el otorrino junto con el fonoaudiólogo, este le hace el fonoaudiólogo, especialista en disfagia, no puede ser cualquier otro, y hacemos todas las interconsultas, como dije, con medicina interna, con medicina crítica, con las unidades de terapia intensiva, con pediatría, con odontología, porque a lo mejor lo que tiene es una inadaptación de la prótesis dentaria, y solo con un ajuste ya podemos hacer una deglución correcta. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que el paciente nunca ocurra esto que está pasando aquí, que es que se le está yendo se le queda en la valécula y que en determinado momento va hacia la vía aérea. Ahí está en la vía aérea y estamos viendo que ese paciente puede tener grandes consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Estar atentos a los síntomas, que son variados, como dije, antes, durante o después de la deglución, voz húmeda, que es esa voz borboreante, reflujo nasal, dificultades para iniciar la deglución, puedo, no puedo, y tiene que escupir, se atraganta con los líquidos, con los sólidos, con los semisólidos,
Puede ser que esté bajo los efectos de cualquier medicamento y a veces ellos son inductores de la disfagia, y la esofágica es una de las más traicioneras porque es la que impide, todo está bien aquí, pero impide el paso hacia la cámara gástrica y hace con que refluya el alimento. ¿Se cura la disfagia? Sí, tenemos varias opciones. Tenemos opciones que son rehabilitatorias, que las hacen los especialistas en disfagia. Tenemos también otro tipo de alternativas, que sería una sonda nasogástrica mientras se mejora, una gastrostomía mientras se mejora, y allí vamos haciendo la rehabilitación. O sea que si no se cura, por lo menos se mitiga y hay siempre alguna opción para poder volver a tragar. ¿Quiénes somos entonces? Sociedad Venezolana de Motricidad Orofacial y de Disfagia. Somos SLAD. Estamos siempre prestos a orientarlos en lo que ustedes necesiten. Estos son nuestros teléfonos en Venezuela y lo que queremos es una deglución tranquila, serena, con un buen nivel de masticación, que no haya ningún tipo de interrupción desde la fase oral hasta la fase esofágica y que podamos hacer este proceso para disfrutar de los alimentos y mantener nuestro peso y nuestra hidratación.